Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche. El tema del mensaje: ¿por qué no suple Jehová? Clamemos a Dios, levantemos nuestras manos al cielo, clamar por una unción especial, que nada pueda estorbar, hermanos, en la predicación del mensaje en este lugar, en esta hora. Nada. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, ha llegado el momento de predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Dios mío, suplico que este mensaje pueda ser predicado con plena libertad. Aleluya. Padre, quita todo aquello que el diablo quiera utilizar para impedir que con libertad esta palabra sea predicada. Quita toda pesadez en el ambiente, quita todo malestar físico, quita toda enfermedad que, Señor mío, sabemos que no proviene de ti. Quita todo lo que el enemigo quiera o trate de utilizar para impedir la plena libertad en la predicación de tu palabra en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Hijo amado, quebranto todo yugo del diablo, rompo toda cadena satánica, proclamo total y completa libertad en este lugar, en esta hora. Oh Dios mío, desato espíritu de adoración en este lugar en el día de hoy, desato espíritu de alabanza en medio del pueblo, mientras tu palabra es predicada. Rompo cadenas, rompo yugo, proclamo libertad para aquellos que están cautivos, Dios mío, sanidad para el enfermo, salvación para el perdido, reconciliación para el descarriado. Muévete, poder de Dios, en esta hora. Muévete ahora, muévete ahora. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ay, salaya, lama, lo ataya aquí, alaya, va. Ay, asá, Espíritu Santo. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Siempre acordándose que los bancos no apagan el fuego. Gloria al Señor para siempre. Este mensaje nació hace ya unos años atrás, cuando una hermana me hizo una pregunta. Esta hermanita había contemplado a un varón, a un matrimonio con algunos hijos, y había contemplado que esta familia cristiana vivía en una pobreza extrema. Estaban pasando hambre, necesidades económicas súper extremas. No se vestían bien, ni él, ni ella, ni sus hijos. Y me hizo una pregunta. Me dijo: hermano Naldo, ¿por qué, si la Biblia dice: nunca he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, por qué estas personas que son cristianas, que van a la iglesia, tienen que tener una necesidad económica tan terrible, de tal forma que a veces hasta hambre pasa, y aún su forma de vestir no es la mejor? Y yo le dije: bueno, hermana, razones pueden haber muchas. Y me dijo: no, pero es que ellos son cristianos. Y la Biblia dice: nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso está ahí. Y yo le dije: bueno, yo no le puedo negar que eso está ahí. Entonces me dice: pues entonces, ¿por qué? Como yo no soy una persona que se considera un sábelotodo,
El sabelotodo es el que quiere dar respuesta a todas las cosas en el mismo momento que se las preguntan, aunque no las sepa. Y entonces, aunque no las sepa, pues invente una respuesta para salir del paso. El asunto es decir algo, aunque no se diga lo que Dios quiere que se diga. Yo le dije, bueno, hermana, yo no soy la persona más apropiada en este momento para contestarle esa pregunta. La contestación a esa pregunta la tiene Dios. Y me inquieté y comencé a orar a Dios. Señor, mira la pregunta que esta hermana me ha hecho. ¿Por qué, si tu palabra dice, nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, esta familia está viviendo en esa condición? Y en medio de ese asunto le dije al Señor, y no solamente esta familia, porque como esta familia hay muchísimas que siendo cristianos viven en igual o peor condición que ellos. Y el Señor me dijo, abre la Biblia y busca el texto. Y yo abrí la Biblia y busqué el texto. Léelo. Y lo leí en voz alta. Joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Léelo de nuevo. Y volví y lo leí en voz alta. Joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. De nuevo, léelo 3 veces. Joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y me dice, ¿qué ves? Y yo le digo, veo una promesa para el que te sirve. Y me dice, no, esto es una promesa para algo más que para el que me sirve. Para algo más que para el que va a la iglesia. Para algo más que el que tiene una Biblia. Y el Señor me dijo, la palabra clave en ese texto es justo. Justo. Y yo le dije, bueno, pero tu palabra me enseña a mí que nosotros somos justificados en medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y el Señor me dijo, yo no estoy hablando de justo para salvación. No estoy hablando de la justicia que salva. Estoy hablando de ser justo en el comportamiento, en las obras que aquel que me sirve practica sobre la tierra. Y el Señor me dijo, muchos no tienen en su vida el cumplimiento de esta promesa, porque sencillamente hay muchos que aunque tienen Biblia, y aunque van a la iglesia, y aunque alaban mi nombre, y aunque adoran mi nombre, no son justos. Y como no son justos, no me pueden exigir. Porque ahí dice que es el justo, el que no he visto desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y yo le digo al Señor, bueno, Señor, pues dame un ejemplo de quienes no son justos. Y entonces el Señor me explicó con detalle lo que yo le voy a explicar a todos ustedes en este lugar, en esta noche. Lo primero que me habló fue del tema que casi es el cuco de un montón de cristianos dentro de las iglesias. Me dijo, los que no diezman no son justos. Alabado sea Dios en esta hora. Y el Señor me dijo, comenzando con que yo digo en mi palabra, en Malaquías capítulo 3, verso 8, 9 y 10, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y él contestó, en vuestros diezmos y ofrendas.
malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y el Señor me hizo una pregunta que como Él me la hizo, yo se la voy a hacer y se la dejo sin contestación, usted se la contesta. El Señor me dijo, si yo digo en mi palabra que los ladrones no entran, y estoy hablando de los que les roban a otros hombres, a sus semejantes en la tierra, te pregunto, mi siervo, si no entran los que les roban a los hombres en la tierra, entrarán los que les roban a Dios. La respuesta se la dejo a ustedes. El Señor me dijo, el que no paga sus diezmos no es justo, porque cuando no se pagan los diezmos, la persona está diciendo de una forma consciente o inconsciente, directa o indirectamente, que lo primero que no le interesan es las necesidades económicas de la iglesia en la cual está como miembro. Porque del diezmo se suple las necesidades económicas de la iglesia. Del diezmo se paga la guagua que la iglesia compró para que usted pudiera llegar hasta el templo. Se cubre cualquier préstamo que la iglesia haya hecho para satisfacer cualquier necesidad que haya en la iglesia. De ese dinero se paga la gasolina, se pagan los seguros, se paga el agua, se paga la luz, y también se le da un sueldo al hombre que Dios ha llamado para pastorear la congregación, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Aunque hay pastores que a veces no lo cogen, pero a mí Dios me habló bien fuerte sobre eso, porque yo pastoreé 7 años en Puerto Rico y nunca quise cogerle un sueldo a la iglesia que yo pastoreé, porque yo decía que yo dependía de Dios y tampoco tenía un trabajo secular. Yo dependía de Dios y había puesto mi fe en eso y Dios nunca me falló. Había veces cuando mamá le estaba, aparecía gente de otras iglesias hasta con compra para mi casa, y de otras iglesias aparecían personas hasta con dinero, $200 y $300, que Dios le decía que me los llevaran a mí a mi casa. Pero sin embargo, ya al final de mi pastorado, el Señor me habló y me dio a entender el error grande que yo había cometido en no tomarle un sueldo a la iglesia. El Señor me dijo, porque la iglesia se va a acostumbrar a esto, y un día cuando tú te vayas, viene uno detrás de ti, que a lo mejor no tiene la fe que tú tienes, y la iglesia no va a estar acostumbrada a sostener a un pastor. Oiga, y eso fue cierto yo, porque el que vino detrás de mí las ha visto duras, y después yo mismo he sido el que he ido por allá y he tenido que estar dándole un poquito a la iglesia para que la iglesia entienda la responsabilidad que tiene con el pastor, pero la iglesia no lo entendía, porque el primero que no le enseñó esa responsabilidad fui yo. Pero Dios me dijo que el que no diezma no es justo, porque está diciendo, no me interesan las necesidades de la iglesia. Se monta en la guagua, pero no le interesa si la guagua se paga o no se paga. Y si no se puede pagar y la quitan, se queda en la casa. Aleluya. Viene el templo y no le interesa si la luz que está alumbrando el templo se está pagando o no está pagando. Si el agua que utiliza en el templo se está pagando o no está pagando. No le interesa si el pastor de la iglesia vive bien o vive mal. Y si algo le molesta a Dios,
son creyentes que a ellos les gusta vivir bien, pero les gusta ver a los hombres de Dios como si fueran miserables. Yo le dije que Dios lo primero que me habló fue sobre el cuco de todos los cristianos. Por eso es que las alabanzas no se oyen con libertad en esta noche, en este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. No le interesa las cuentas obligadas que tiene la iglesia que pagar, pero sí les interesa que Dios esté obligado a suplirle a ellos todas las necesidades que ellos tienen. Pero yo le pregunto a usted en esta noche, si usted no se siente obligado con Dios, ¿por qué Dios se tiene que sentir obligado con usted? Sea bendito Dios en esta hora. Shalom aquí, Mashenda, Basuiras. Otros amados hermanos creen que el hombre de Dios, mientras menos tenga, más humilde es. Porque miden la humildad en el vestir, ¿verdad? Y si el pastor camina con un trajecito bien elegante, pues ellos miran eso como si el pastor fuera un orgulloso. Y si camina con un buen automóvil, miran como si eso fuera orgullo. Porque miden la humildad por la forma en la cual una persona se viste. Pero mire, hermano, yo he conocido personas que no visten muy elegante que digamos y son más orgullosos que gente que tiene dinero. Yo he conocido gente pobre de verdad que no tienen nada y son más orgullosos que gente que tiene dinero. Porque el orgullo no es una cuestión de apariencia física, el orgullo es una actitud que está dentro del corazón, como la humildad es una actitud que está dentro del corazón, que no tiene que ver nada con la apariencia física de una persona. Hay personas que les gusta vestir mal y que para que la gente vea que son humildes. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? A veces hasta teniendo ropa para ponerse, se ponen la misma ropa todos los días para que la gente vea que son humildes. Bueno, porque si no tiene para ponerse una ropa diferente todos los días, ¿verdad? Con que la lave y se la ponga limpia, pues basta. Pero es que hay quienes tienen. Pero lo que a ellos les llama la atención es que la gente vea que son humildes. Porque tienen la humildad como una cuestión de apariencia física, hermano, pero eso no es humildad. Mire, yo me acuerdo, en la República Dominicana había una mujer rica, una mujer de dinero. Que esta mujer siempre que yo iba a predicar allá me ponía su hogar a su disposición. Hermana de uno de los hombres más ricos que había en la República Dominicana. Y cuando yo me iba a predicar para el interior de la República, a veces a 5 horas de la capital, a lugares donde no había agua, donde había que bañarse en los ríos, donde había que dormir en el piso, y aquella mujer me decía, hermano, ¿usted me permite irme con usted? Y yo decía, hermana, pero allá no hay las facilidades que hay acá. Me decía, hermanito, por la obra de Dios yo soporto cualquier cosa. Y yo miraba a aquella mujer cuando se metía con nosotros para allá adentro, aleluya, que había veces que íbamos con otras personas, y iban otras hermanas, y había 1 o 2 camas nada más, y ella decía, dele la cama a la hermanita que yo duermo en el piso. Óigame, aquella mujer tenía dinero, pero no era orgullosa, era una mujer humilde y sencilla de corazón. Alabado sea Dios en esta hora. Yo conozco gente que no tienen dinero y son orgullosos. Y a veces dentro de ese orgullo quieren vivir de las apariencias y de cosas que no pueden. Sea bendito el Señor para siempre. Y hay personas que quieren tener al pastor mendigando y no son justos con el pastor ni son justos con la familia del pastor, porque no quieren diezmar y tienen la nevera de ellos llena de comida, pero la nevera del pastor está vacía, y tienen una buena casa y el pastor tiene que estar viviendo en un apartamento alquilado, y tienen un buen automóvil y el pastor tiene que estar viviendo en un carro, aleluya, y tiene que estar caminando en un automóvil atrasado que tiene las gomas gastadas, que donde quiera se le está quedando. Alabado sea Dios en esta hora. Y el Señor me dijo, por eso es que a muchos le van mal, porque no son justos con la iglesia, no son justos con mis siervos, no son justos con los hombres que yo he llamado a ministrarle la palabra. Alabado sea Dios en esta hora.
Ama, Shenda, la maquiva, Sojataya, Sirama. Oh, glorificado sea Dios. Mi alma te bendice, Jesucristo de Nazaret. La gente se queja tanto para dar un diezmo. ¿Y qué es un diezmo? Si usted tiene $100, da 10. Y hay personas que se les hace tan difícil dar $10 de diezmo en la iglesia. Y cuando estaban en el mundo, se gastaban 200 y 300 pesos en licor. Y se gastaban 400 pesos en una barra. Y se gastaban $150 en un vicio. Y eran bien dadivosos en el mundo para la barra, bien dadivosos para el cantinero, bien dadivosos para el bar, bien dadivosos para el diablo. Y no quieren ser dadivosos para la obra de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. A veces el pecador dice: ¿qué le voy a dar yo un diezmo a un hombre? Ah, bueno, y que el que te lo coge en la baja, ¿qué es? ¿Cuánto alaba a Dios en esta hora? El de la baja te coge más del diezmo. Porque en la iglesia si te entran 100, dejas 10 para que la iglesia siga caminando. Pero en la barra si te entran 100, el cantinero no está tranquilo hasta que los 100 se quedan en la barra. Sea bendito Dios en el día de hoy. Y las personas dicen no, porque mire, y entonces comienzan a poner un montón de cosas por el medio para no dar el diezmo. Y Dios está mirando eso. Y yo me he dado cuenta, hermano, escúcheme bien, por mi experiencia pastoral y los años que llevo predicando la palabra, que hay personas que en el mundo gastan el dinero en cualquier cosa. Es más, mire, hay personas que hasta en el mundo eran hasta dadivosos, gente noble de corazón, que si un amigo venía y le decía necesito 50, él le decía toma 75. Pero en el mundo, allá en la vida de pecado, gente noble de corazón, gente dadivosa, que la gente decía, pero qué dadivoso es fulano. Y cuando se convierten al evangelio, de momento se fue todo eso. Y aguantan el dar rápido, porque yo me he dado cuenta que cuando una persona se convierte a Jesucristo, el diablo rápidamente envía malicias espirituales a estorbar a esa persona en su vida económica, a evitar que dé para la obra de Dios primero, porque el diablo sabe que si da para la obra de Dios, la obra de Dios camina adelante. Segundo, porque el diablo sabe que si usted da para la obra de Dios, las ventanas de los cielos se abrirán y Dios le bendecirá, y Dios no quiere que usted sea bendecido. El diablo no quiere que usted sea bendecido. Alabado sea Dios en esta hora. El diablo quiere que usted viva en maldición. El diablo sabe, he oído muchas veces decir que el diablo se conoce la Biblia de principio a fin. Pues si se la conoce, el primero que sabe que Dios dijo que para el que no diezma viene una maldición es el diablo. Y el asunto de esto es que la maldición no la tira el diablo, sino que la maldición la coloca Dios. Y el diablo dice, bueno, aquí voy a buscar una forma en la cual colocar a esta gente en contra de Dios. ¿Y cómo lo voy a colocar en contra de Dios? Que les roben a Dios. Y a veces hay personas que dicen, tenía que dar $50 de diezmo, pero di 25. Usted no dio 25 nada. Usted se robó 25. Silencio total en esta hora. La gente dice, tenía que dar 50 y di 25. Eso es para acallar su conciencia. Ellos dicen, di. Pero el Señor dice, no diste, quitaste 25. Alabado sea Dios. Y en el lenguaje bíblico, robaste 25, que no eran tuyos, que le pertenecían a Dios, y por cuanto lo robaste, la Biblia dice que estás bajo maldición. Sea bendito Dios en esta hora. Mira, hermano, yo me acuerdo en una ocasión en un lugar que yo trabajaba, éramos cristianos los que trabajábamos allí, y había un hermanito que
estaba guardando el diezmo debajo del matre para comprarse unas cosas que necesitaba para la casa. Y me lo dijo. Me dijo, muchacho, yo no estoy diezmando todas estas semanas a la iglesia porque estoy guardando el diezmo debajo del matre para comprar unas cosas que necesito para la casa y con el cheque de la semana que viene completo para comprar. Y yo le dije, varón, no haga eso. Ese dinero no es suyo. Ese dinero es de Dios. Lleve ese dinero a la iglesia que Dios te bendecirá y de alguna forma traerá a ti lo que tú necesitas. Me dice, chacho, llevaba. Ya estoy con el cheque de la semana que viene completo. Y cuando llegó la otra semana, el viernes cuando cobró, me dijo, con este completo, ahora voy para la mueblería. Voy a casa, tomo los chavos y me voy a la mueblería. Y yo le dije, varón, acuérdese que yo le estoy diciendo que eso no es de Dios. Y la Biblia dice que usted está bajo maldición. Eso fue viernes. Regresamos al trabajo el lunes. Y cuando regresé al trabajo el lunes, entonces me encontré con aquel hombre en una esquina triste. Escuche esto, bien triste, hermano, cabizbajo. Y me le acerco y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, si supiera lo que me ha pasado. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? Y me dice, ¿te acuerdas el viernes tan contento que salí con aquel cheque? Porque con aquel cheque completaba lo que me faltaba para comprar. Cuando llegué a mi casa y levanté el matre, no había nada debajo del matre. Alguien me lo robó. Llamé a mi esposa y mi esposa dice, no sé. Hablo con mis hijos y mis hijos dicen, papi, nosotros ni sabíamos que eso estaba ahí. Hemos mirado las puertas estaban bien cerradas. Hemos mirado las ventanas y no se ve nada, como si hubieran forzado una ventana. Y me dice, no me explico cómo se metieron en mi casa, quién habrá entrado a mi casa, cómo habrán sabido que el diezmo estaba debajo del matre. Y yo le dije, bueno, varón, yo no sé quién entró en tu casa, no sé quién se lo llevó, no sé quién sabía que los chavos estaban ahí. Lo único que yo sé que allá arriba había uno que lo sabía, que los estaba contando cada vez que tú los metías debajo del matre. Alabado sea Dios en esta hora, que te llevaba la cuenta exacta, que sabía lo que tú tenías ahí. Y le dije, y te avisó y te lo dije que estaba bajo maldición. Y le dije, ahora perdiste dinero 2 veces. Perdiste el dinero que iba a utilizar para comprar. Y ese dinero no era tuyo, era dinero de Dios, que si se lo hubieses dado a Dios, Dios te hubiera bendecido. Ahora te quedaste sin dinero, te quedaste sin lo que iba a comprar y te quedaste bajo la maldición de Dios por no darle los diezmos a la iglesia. Alabado sea Dios en esta hora. Lo que pasa es que hay muchos que son como aquel nene, son como aquel famoso nene que cuando fue a salir para la escuela bíblica, la mamá le dio 2 pesetas y le dijo, una para que te compres dulce cuando termine la escuela dominical y la otra para que la eches en el plato de la ofrenda. Y como la iglesia quedaba cerca de la casa, el niño se fue caminando por la acera y comenzó a jugar con las 2 pesetas. La tiraba para arriba una, la otra se le caía así y la cogía en la mano. Y de momento se le cayó una y corrió así por la carretera y se fue por la alcantarilla. Y cuando aquel niño fue y miró que había perdido la peseta, dice, ay Señor, se me perdió la de la ofrenda. Alábelo si puede. ¡Qué casualidad! Fue la de la ofrenda la que se le perdió. La que se le quedó en la mano era la de los dulces. Y así hay muchísimos hermanos
que siempre lo que gastan es lo de la ofrenda, lo que gastan es lo del Señor, lo que gastan es lo de los diezmos. Nunca gastan el dinero que tienen guardadito para comer en la fábrica a la hora del almuerzo. Nunca gastan el dinero que tienen guardadito en el banco para un día comprarse un carro. Nunca gastan el dinero que están guardando para un día darle el pronto de una casa. No, siempre se gasta lo que le pertenece a Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Lo que es de Dios es de Dios. Y a veces la gente se cree que Dios no se fía en nada. Mire, yo les he enseñado a mis hijos que de lo que ellos reciban deben de diezmar a la iglesia. Y mis hijos son pequeños, el mayor tiene 11 años. Y en la iglesia hay sobre de diezmo de mis hijos. Y mis hijos aparecen allí. Y a veces la nena mía me dice, a veces le doy $1. Me dice, papi, tengo que diezmar, ¿verdad? Le digo, sí. Me dice, papi, pero 10 centavos es poco. Y yo le digo, pero no son tuyos. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Pero no son tuyos. Y le estoy enseñando que aunque sean 10 centavos, le pertenecen al Señor. Yo me acuerdo en una ocasión, escuche esto. En una ocasión, mi esposa tenía $5 que le dieron. 50 centavos eran los diezmos. Y mi esposa colocó aquellos 50 centavos por allí para darlo después. Porque hay quien tal vez no se los lleva, pero los acumula. Y a veces acumulando diezmos, se corre el peligro de estancar la bendición. Porque mientras el diezmo esté en tu casa, la bendición está estancada. La bendición comienza a correr cuando el diezmo ha llegado ya a la casa de Jehová. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y mientras esté estancado el dinero en tu casa, aunque no lo gastes, pero está allí guardadito en un rincón, aquí están los $25 de diezmo. Y esos 25 están allí un mes. Y al mes tú vienes a traerlo a la iglesia, aguantaste la bendición que Dios te iba a dar por un mes. Y además de eso, se corre el peligro de que aparezca una necesidad y el diablo te tiente, como ha tentado a muchos, y lo que tenías guardado para el Señor, tú digas, bueno, lo uso y después lo pongo. Pero es que cuando viene el otro cheque tienes necesidad. Y entonces si ibas a dar $25 esta semana, pero los usaste, y la semana que viene te toca dar 25 más, ahora son 50. Y entonces se te hace más difícil sacar 50 que 25. Entonces, mi esposa había dejado los 50 centavos allí aguantados. Y de momento, aparece la necesidad en mi casa. Nevera vacía. No había leche para los nenes. Una cosa tremenda, hermano. Y comenzamos a pasar unos cuantos días de prueba, de escasez. Y un día yo estoy así en el automóvil y dije, ay Señor, los 50 centavos de diezmo, casi seguro es que Tita tiene esos 50 centavos allá aguantados y no los ha entregado. Y dije, voy para casa ahora mismo a decirle que lleve esos 50 centavos porque tenemos la bendición aguantada. Y llego a mi casa y le digo a mi esposa, Tita, tú diste los 50 centavos de diezmo. Y ella me dice, ¿por qué? ¿Los diste? Me dice, no los he dado todavía. Le digo, muchacha, aquí es que tenemos la bendición aguantada. Vete y lleva esos 50 centavos a la iglesia para que tú veas que la bendición se desata rápido en esta casa. Me dice, Naldo. Yo le digo, ¿qué pasa? Porque se quedó seria. Me dice que hace como 2 días yo gasté los 50 centavos en un pote de leche. Mire, hermano, y cuando aquella mujer me dice aquello, yo comencé a llorar. Porque yo llevo la palabra de Dios metida en mi corazón, hermano. Yo no vine al evangelio a jugar con Cristo. Shakala Mashenda aquí. Yo estaba muy perdido en el mundo, en las drogas, en el alcoholismo, era un ateo. Dios me sacó a mí de un mundo vil, sucio y asqueroso y no vine aquí a jugar con Cristo. Y me gusta que en mi casa, en mi vida personal, mi esposo y mis hijos, la palabra se viva como tiene que ser vivida. Cuando mi esposa me dijo que aquellos 50 centavos no estaban allí,
yo comencé a llorar. Y le digo a mi esposa: Tita, le hemos robado a Dios. Y me dijo: pero Naldo, eran 50 centavos. Y los nenes no tenían leche. Y le dije: ¿de qué vale que hayas comprado con 50 centavos que no eran nuestros un pote de leche, cuando hace 2 días que lo compraste y lo gastaste, y después hemos tenido 2 días sin leche? Tú no sabes que al dar eso en la iglesia, Dios hubiera tocado a alguien, Dios hubiera hecho algo. Y caí de rodillas llorando. Y llorando decía: Señor, hemos pecado contra ti. Y entonces mi esposa entendió y se arrodilló al lado mío y comienza a llorar: oh Dios mío, perdóname, porque yo fui la que los gasté, no eran míos. Señor, ten misericordia. Y le dice: y te prometo que de la próxima ofrenda que me den, no daré el diezmo, sino que daré la misma mitad. Alabado sea Dios en esta hora. Me levanté de la rodilla y me fui, hermano. Y como a las 2 horas regresé a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, mi esposa sale contenta a recibirme. Y me dice: Naldo, después que te fuiste, un hermano vino aquí y dice que el Señor le dijo que me trajera $10. Y me dijo: aquí están los que le pedí a Dios. Le pedí perdón por haberle robado. Le dije que de lo que me dieran le daba la mitad. Y me mandó 10, 5 para la iglesia y 5 para comprar la leche. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Oh, bashanda, aquí malo y que será. Amados hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando se obedece a la Escritura, hay bendición para el pueblo. Dios no fallará en cumplir aquello que Él ha prometido. Escúcheme, la gente dice: pero ¿cómo es esto? Esto es sencillo. La Biblia dice: vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Traed vuestros diezmos y ofrendas. Aleluya, al alfolí. Haya alimento en mi casa. Haya alimento en mi casa. Que en mi casa no haya necesidad. Que en mi casa haya para suplir las necesidades, dijo el Señor. Haya alimento en mi casa y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amados, la palabra, dice el Señor, la palabra que salió de mi boca no volverá atrás vacía, sino que hace lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo le envié. Aleluya. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios prometió, Dios lo va a hacer. Alabado sea Dios en esta hora. Dios dijo: probadme. Amados hermanos, entiéndanme. Es un reto. Es un reto que Dios nos lanza a nosotros los creyentes. Dios nos dice: pruébame. Escúchenme. Y donde Dios nos dice a nosotros que nos pruebe es con el dinero. Porque parece que Dios entendía que el dinero a la gente se le hace difícil soltarlo. Y entonces Dios dijo: pruébame, pruébame, pruébame con tus diezmos. Trae los diezmos al alfolí, pruébame, que yo voy a abrir las ventanas y voy a derramar sobre ti bendición, bendición hasta que sobreabunde. Alabado sea Dios en esta hora. Cuando yo estaba en el mundo, aleluya, era un alcohólico y adicto a drogas. Se iban montones de dinero en mi vicio de licor, en el vicio de droga. Oh, y ahora que estoy en la iglesia, no le voy a dar de cada $100, $10 al Señor, cuando antes le daba la barra 200 o $300. No, para darle mi dinero al diablo, mejor se lo doy a Dios y lo pongo en el banco del cielo. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¿Cuántos pueden adorar al Señor en esta hora? Hay gente que está bajo maldición, porque las necesidades de ellos son primero que las necesidades de la casa de Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Ageo: por eso se detuvo de sobre vosotros la bendición, y el cielo dejó de dar la lluvia,
porque cada cual corre a su propia casa, y he aquí mi casa es dejada desierta, dice el Señor en el día de hoy. Alabado sea Dios en esta hora. La gente tiene que entender que la Biblia dice que el que le da al pobre en el día malo, lo librará Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. El Señor me dijo, mira, muchos caminan bajo maldición porque no son justos. No son justos con su tiempo, no son justos con su ofrenda. No han aprendido lo que significa dar de corazón, dar con alegría. Alabado sea Dios en esta hora. Mire, hermano, en una ocasión yo estaba predicando en un sitio, escuche esto, y estaba hablando sobre el asunto del dar. Y dije, puede ser que venga una hermana donde usted y le diga, no tengo leche, puedes darme aunque sea un pote de leche. Y usted le diga a esa hermana, no tengo. Escuche esto. Y dije en aquel mensaje en aquella iglesia, y después que la hermana se va, usted dice, le dije que no tengo porque solamente me quedan 2. Y dije en aquel mensaje, seguro que te quedan 2, uno para ti y otro para ella. Mire, hermano, como a Dios no se le escapa nada. Después del culto, al final del mensaje, vino una hermana llorando al altar muchísimo, pero después del culto vino a hablar conmigo. Me dice, hermano Naldo, qué cerca nos está mirando Dios y no nos damos cuenta. Me dice, exactamente esta tarde una hermana me pidió un pote de leche y yo le dije que no tenía, y después entré a mi casa y le dije a mi marido, le dije que no tengo porque me quedan 2. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? Y Dios se los había contado. Y ella dice, y cuando usted dijo aquello en el altar de la iglesia, yo me sorprendí y yo le dije, hermana, la Biblia dice que el que le da al pobre en el día malo lo librará Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Dios me dijo, muchos no reciben porque se han olvidado de mí. No tienen tiempo para orar. No tienen tiempo para ir a la iglesia. Me pidieron un trabajo y ahora no van a la iglesia por el trabajo. Personas que antes no se perdían un culto y estaban siempre arrodillados y pidiéndole al hermano, hermano, oren por mí, que Dios me dé un trabajo. Hermano, que Dios me dé un trabajo. Y pidiendo un trabajo. Y un día Dios le dio el trabajo y ahora no van a la iglesia por causa del trabajo. Ahora no van a la iglesia porque llegan cansados del trabajo. Ahora no van a la iglesia porque se quedaron trabajando horas extras en el trabajo para ganar más dinero. Ahora no van a la iglesia porque antes, aleluya, no trabajaban, pero ahora cuando le dicen quién se quiere quedar trabajando hasta las 9, hasta las 10, se las pagamos doble, aleluya. Ellos dicen, ay, qué bendición, me quedo. Alábelo si puede y si no puede, trate. Y de momento todo empieza a caminar para atrás, y para atrás, y para atrás. Y la gente a preguntarse por qué. ¿Sabes por qué? Porque ya no tienes tiempo para Dios. Porque ahora tu trabajo se convirtió en el centro de tu vida. Porque ahora tu trabajo se convirtió en el rey para ti. Por eso la Biblia dice, y el que recibe su jornal, lo recibe en saco roto. Alabado sea Dios en esta hora. Y eso lo que significa es que por un lado le entra y por otro lado se le va. De ahí es que viene el dicho, que yo no sé si se lo inventaron los puertorriqueños, cuando dicen, a mí el dinero se me hace sal y agua. Aleluya. Alabe. Un día de esto no vas a tener ni sal ni agua tampoco, bendito sea Dios en el día de hoy. Porque Dios es primero que cualquier cosa. Porque Dios es primero que un trabajo. Porque Dios tiene que ser el centro de tu vida. Y cuando Dios no es el centro de tu vida, viene la maldición sobre ti. Bendito sea Dios en el día de hoy. Ashalama aquí, Bashenda, Kabrasojalaya Saba. Oh,
La Biblia dice: mirad las aves del cielo, que ni tejen, ni hilan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Cuanto más a vosotros, hombres de poca fe, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Alabado sea Dios en esta hora. La gente camina a veces bajo maldición porque le permiten al diablo endurecer su corazón. No tenían carro y un día dijeron: Señor, si me das un carro, ayudo en la iglesia trayendo hermanos a la iglesia. Y Dios dijo: bueno, para un hombre que me hace una petición así, hay que darle lo mejor. Y a lo mejor viene y le coloca en las manos, óigame, lo que nunca soñó. Porque a lo mejor cuando estaba pidiendo, estaba pensando en un carro por allá del 74. Y el Señor viene y le da uno del 85, 86, 88, del año. Óigame. Y cuando toma aquel carro nuevo en las manos y lo mira y dice: qué lindo. Ay, qué interior es precioso. Aquí no se puede montar todo el mundo porque me lo dañan. Alabado Dios. Anda. Hermano, ¿me puede llevar a la hermanita a la casa? Estoy lleno. Después se monta en el carro y le dice a la esposa: muchacho, voy a traer a esa hermana con sus 7 hijos a la casa, que se montan esos muchachos aquí a brincar en los asientos, que va, me dañan el carro. Pero antes de tener el carro, decía: Señor, dame un carro para ayudar en tu obra. Aleluya. Y Dios dice: pero ¿qué es lo que se cree este? Se cree que me va a tomar el pelo, se cree que me va a tomar de tonto. Me hizo una promesa y no la cumplió. La Biblia dice: cuando Dios promete, no tardes en cumplirle, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Alabado sea Dios en esta hora. Y después: pero ¿por qué me van las cosas mal? Después el carro comienza a rompérsele. Y dice: pero si es nuevo, de paquete, 0 millas, una goma, otra cosa. O sea, Dios, pero este carro es nuevo, pero ¿qué es lo que pasa? Mira a ver qué es lo que pasa, mijo. Mira a ver qué fue lo que le prometiste a Dios. Y después vienen ante la presencia del Señor: Señor, tu palabra dice: nunca he visto un justo desamparado. Y el Señor le dice: sí, mi hijo, un justo, pero tú eres injusto, porque tú no cumples lo que prometes, porque tú no das lo que tienes que dar en la iglesia. Alabado sea Dios en esta hora. Anda, Bashalam aquí, Bashea. La Biblia dice: el que siembra escasamente segará. Y el que siembra abundantemente cosechará. Aleluya. Mire, hermano, yo tengo una familia grande. Tengo 8 hijos y mi esposa. Y nosotros en nuestro hogar hemos recibido a muchísimas personas. Yo soy un hombre que yo he hospedado a tanta gente. A veces, allá en Puerto Rico, había veces que iba así en la guagua y veía un borracho tirado en el piso. Y le decía a mi esposa: ay, me da pena. Mi esposa me decía: ya yo sé lo que tú piensas hacer. Ella me conocía: mira, hermano, me bajaba, lo recogía, lo montaba en la guagua, lo llevaba a mi casa, lo bañaba, lo vestía, y después lo dejaba en mi casa por 1 o 2 semanas hasta que se quisiera ir. Han ido personas a quedarse en nuestra casa, y como el mejor cuarto que tenemos era el cuarto de matrimonio, teníamos en Puerto Rico el cuarto de matrimonio, mi esposa y yo nos íbamos para otro cuarto y le dejábamos ese cuarto a esa persona, el mejor. Y entonces mi esposa se acostaba en una cama con las nenas, yo me acostaba en el piso y lo hacíamos con gozo. Pero usted sabe una cosa: todavía yo no he viajado a una parte del mundo donde Dios no me tenga una morada, donde Dios no tenga a alguien esperando por mí. Alabado sea Dios en esta hora. Me acuerdo cuando fui por primera vez a Santo Domingo. Escuche esto: Dios me dijo: vete a Santo Domingo, y yo no conocía a nadie en Santo Domingo, y me dijo que me llevaron a un grupo de hermanos de la iglesia conmigo. Nos montamos en un avión para Santo Domingo sin tener a nadie esperándonos en el aeropuerto, sin conocer a nadie en Santo Domingo.
sin saber dónde nos íbamos a quedar y sin dinero para pasar en hotel. Sencillamente porque Dios dijo vete. Y yo me tomé aquel grupo y me fui. Y cuando llegamos al aeropuerto con nuestras Biblias, al poquito rato de estar tomando el equipaje, viene una persona y me dice, Dios le bendiga. Le digo amén. ¿Son cristianos? Sí. ¿Viene a predicar? Sí. ¿Tiene dónde quedarse? No. Pues yo lo voy a llevar donde usted se pueda quedar. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, Shakama Laika Shendaba. Aleluya, Dios siempre ha tenido un lugar preparado para mí, donde quiera que he ido, aleluya, pero cuando otros han aparecido por mi casa, han encontrado en mi casa lugar también donde quedarse. Sea bendito el Señor para siempre. Oh, amados hermanos, cuando nosotros compartimos con otros, lo que hacemos es sembrar. La Biblia dice que el que siembra escasamente cosecha, pero el que siembra en abundancia Dios también le va a dar. Alabado sea Dios en esta hora. La Biblia dice, dad y se os dará. Escuche esto: medida buena, remecida, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Escuche bien. Y lo que mucha gente no entiende es que eso de la medida con que medí os volverán a medir tiene que ver con el dar. Porque ahí dice, dad y se os dará. Medida buena y remecida darán en vuestro regazo. Y dice, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Entonces hay quienes tienen dos varas, una bien cortita para medir a otros y una larga para que los midan a ellos. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Alabe si puede, y si no puede, trate. Viene alguien y le dice, préstame 5 pesos, y tiene 50 en la cartera. No tengo. Y después que la persona se va, dice, ¿y si no me los paga? Pero después viene él y tiene necesidad, y va donde otro y le dice, préstame 5 pesos, y el otro dice, no tengo, y sale de ahí, yo sé que tiene, lo que pasa es que tú, que no me los quiso dar. Señor, reprenda al diablo. ¡Alaba! Bueno, mijo, repréndelo tú también, porque la Biblia dice que con la medida que tú mides a otro, a ti también te van a medir. Alabado sea Dios en esta hora. Entonces no es tan fácil como decir, Señor, tu palabra dice, no he visto justo desamparado. Lo primero que tenemos que meditar nosotros es si nosotros somos justos en nuestro comportamiento y en la forma de tratar a otros. Sea bendito Dios en el día de hoy. Dios me ha enseñado, amados hermanos, que la gran mayoría de las personas cristianas caminan en poca bendición en cuanto a sus necesidades se refiere, porque son cortos a la hora de dar, cortos a la hora de ofrendar. Y aún inclusive hay quienes cuando dan, lo dan como si fuera obligado. Y la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Entonces, si no se da con alegría, tampoco hay bendición. Porque es al dador alegre el que Dios bendice. Sea bendito Dios en esta hora. Es aquel que da con alegría. Y a veces, amados hermanos, nos damos cuenta que hay ocasiones que hay quienes tienen en abundancia para dar y son los que más duros son. Bueno, hay un dicho que dice que el mejor corazón es el del pobre, porque da lo que no tiene. ¿Cuántos adoran a Dios y al día de hoy? Y a veces usted ve gente que tiene para dar, hermanos, pero sin embargo se controlan, se aguantan. Alabado sea Dios para siempre. Y a veces en una iglesia hay algo que hacer y el pastor dice, bueno, necesito 2,000. Y hay quien tiene no 2,000, hay quien le puede dar 5,000. Y el pastor dice, vamos a ver cuántos prometen. Y el que puede dar 5,000 levanta la mano y dice, yo doy 10.
Y a veces hay uno que vive del seguro social, que a lo mejor el pastor dice, bueno, este no puede dar ni un peso. Y se levanta, como ha pasado en tantos lugares, que hay quienes se han levantado y han dicho, hermano, yo voy a donar el cheque mío de seguro social para eso cuando me llegue. Ah, ¿cuántos lo adoran? Aleluya. ¿Y qué pasa? Que un día viene la necesidad, hermano, porque la palabra de Dios se cumple, ¿oyó? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios se cumple? Y hay un momento de bendición. Pero si la persona persiste en esa forma de vivir la vida cristiana, viene un momento cuando los cielos se cierran. Y es un problema cuando los cielos se cierran, porque usted puede tener un buen trabajo, el jefe está bien contento con usted, y usted decir, qué buen trabajo tengo, qué contento está el jefe conmigo, y de la noche a la mañana lo botaron del trabajo y usted no se explica por qué. Y de la noche a la mañana se le enfermó la esposa y tuvo que gastar en los ahorros en el hospital y no se explica por qué. Y de la noche a la mañana se le rompió el carro. Y es que hay maldición, que se camina en maldición. Alabado sea Dios en esta hora. Mire, hermano, hay personas que no le quieren dar el diezmo a la iglesia y entonces le dan el dinero al médico y le dan el dinero al autopar. Siempre el carro está roto, siempre alguien está enfermo. Cuando no es él, es la esposa, son los hijos. Están gastando el dinero, aleluya, en medicina. ¿Sabe usted por qué? Porque el cielo está cerrado y el cielo solamente lo puede abrir usted siéndole fiel a Dios en su tiempo y en su ofrenda. Alabado sea Dios en esta hora. Ahora, hay otro tipo de persona que diezma, que ofrenda, que es fiel a Dios en el dinero que da, fiel en los diezmos, fiel en las ofrendas, pero sin embargo, dando con alegría, no está en bendición. Entonces esa persona podrá estar aquí en esta noche y decirme, hermano Naldo, está bien, yo entiendo todo lo que usted dice, pero es que yo diezmo, yo ofrendo, yo no le jobo al Señor, y a veces he tenido necesidades en mi casa y he tenido $50 de diezmo y el diablo me ha dicho úsalo, y yo he dicho no, esto es del Señor y lo llevo a la iglesia aunque yo me quede en necesidad. Sin embargo, hermano Naldo, yo no veo la bendición sobre mí. Sin embargo, hermano Naldo, yo no veo que Dios me bendice, no veo que Dios me multiplica. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué? Si yo doy, mis bendiciones están aguantadas. ¿Por qué si yo doy no recibo? ¿Por qué si yo doy parece como si el cielo se hubiera cerrado? Mire, hermano, Dios me enseñó a mí algo cuando me dio este mensaje, y en esta semana en el ayuno me lo confirmó de una forma mucho más profunda todavía. En una ocasión teníamos una necesidad económica en la iglesia que yo pastoreaba. Se nos había atrasado el templo, el pago del templo, y debíamos $1,100 en pagos atrasados del templo. $1,100. Corríamos el peligro de que nos quitaran el templo, el lugar donde nos reuníamos a adorar a Dios. Aquel día le dije al copastor, hermano, vámonos a la iglesia esta noche tú y yo, y vamos a vigilar, y vamos a orar, a pedirle a Dios por la necesidad que tenemos en la iglesia. Y nos fuimos los dos al altar de la iglesia y comenzamos a orar. Y yo comencé a hablar con Dios. Y le digo al Señor, Señor, ¿por qué estamos así? Tú sabes, Señor, que cuando viene un predicador a esta iglesia, la ofrenda que se recoge, aunque tenemos necesidad, se la entregamos completa. Que no nos quedamos con un peso de ninguna ofrenda que se recoja en este altar para un predicador. Le comencé a decir a Dios que Dios sabía que yo le daba a los predicadores, porque yo entendía eso, y Dios sabía que no le quitábamos ni $1 a ninguna ofrenda que entrara allí. Señor, y tú sabes
que hay una orden para el tesorero, para que cuando la ofrenda no llega a $50, él complete 50, pero que no le dé menos de 50 a ninguna persona que venga aquí. Hemos tratado bien a tus siervos que han pasado por este altar. ¿Por qué estamos en necesidad? ¿Por qué la bendición se ha aguantado? Y cuando estoy orando y llorando de aquella forma, hermano, tuve una visión. Escuche esto. Tuve una visión. Y en aquella visión contemplé, óigame, una montaña de billetes de dólares. Enorme, un faldo de billetes. Lo único que estaba amajado por todos lados. Tenía un montón de sogas. Y una soga cruzada por aquí, lo amarrado, un nudo. Y otro por el otro lado y amarrado. Y otro por el otro lado y amarrado. Y estaba amarrado por todos lados. Y yo digo, Señor, ¿pero qué es esto? Y el Señor me dice, mi siervo, el diablo tiene atadas las bendiciones que le pertenecen a la iglesia. Y me dice, yo he dicho en mi palabra que lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Tú das para la obra, le das a los predicadores, hay bendición para ti y para tu iglesia, pero el diablo te tiene el dinero amarrado. Y el Señor me dijo, desata, mi siervo, desata. Y entonces me levanté de allí. La Biblia dice en Mateo 18, versos 18 y 19, lo que atéis será atado, lo que desatéis será desatado, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra, desatado será en el cielo. Toqué al copastor de la iglesia por la espalda. Le dije, varón, levántate, no llores más. He tenido una visión. Dios me ha mostrado un faldo de billetes, dinero, amarrado por todos lados. Y el Señor me ha dicho que desatemos. Y nos agarramos de la mano aquel hombre y yo, hermano. Y comienzo a llorar y a decirle al diablo, diablo, quita tus manos de lo que le pertenece a esta iglesia. Diablo, lo he visto el dinero. Tú lo tienes amarrado. Yo te ordeno que desates ese dinero ahora mismo. Ordeno que el dinero se desate. Suelto los amarres. Ordeno que el dinero llegue a nuestras manos. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, shalom, aquí, alaya, estamos. Lo desato. Y el copastor conmigo lo desato. Y comenzamos a orar y a desatar, y a desatar, y a desatar. Le quitamos todos los nudos. ¿Cuántas adoran a Dios en esta hora? Le quitamos todos los nudos. Desato los $1,100 que necesita la iglesia. Y mientras estoy orando por eso, me acordé que había una hermanita de la iglesia que le iban a quitar el carro porque estaba atrás en los pagos. Señor, desato el dinero de la hermana que le van a quitar el carro. Tiene que estar ahí, lo desato también. Y el Espíritu Santo comenzó a iluminarme. Y me acuerdo que había un hermano que le debían un dinero. Escuche usted esto, si a usted le deben dinero también. Hacía tiempo que una compañía con la que había trabajado le debía más de $1,000. Y habían pasado los años y no se lo enviaban. Y ya él daba el dinero por perdido. Y yo dije, diablo, en ese faldo de billetes abajado tiene que estar el dinero que necesita el hermano, que no se lo mandan. Desato esos chavos también ahora, en el nombre de Jesús. Me volví loco desatando. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo en el día de hoy? A su nombre. Mire, hermano, estuvimos como más de una hora desatando y ordenándole al diablo, suelta lo que es mío, suelta lo que nos pertenece. Ponga atención, porque si usted no diezma ni ofrenda, lo primero que tiene que hacer es diezmar y ofrendar. Pero si usted diezma y ofrenda y todavía la bendición está aguantada, es el diablo que ha colocado el amarre. Es el diablo que quiere evitar que la bendición llegue donde usted. Aleluya. La Biblia dice que no tenemos batalla contra carne ni contra sangre. Y el diablo quiere impedir que las bendiciones lleguen. Pero cuando usted es fiel en los diezmos, cuando usted es fiel en las ofrendas, entonces usted puede pararse delante del diablo y decirle, diablo, conmigo no te metas. Yo diezmo, yo ofrendo, yo soy fiel a Dios. Aleluya. Y ordeno que tú sueltes lo que me pertenece. Alabado sea Dios en esta hora. Shalom aquí, Bashendara. Mire, hermano,
A los pocos días, escuché, a los pocos días vino una hermana de la iglesia. Me dice, hermano Naldo, quiero hablar con usted en la oficina. Nos vamos a la oficina. Y comienza a llorar. Y a llorar. Y a llorar. Y yo creía que tenía un problema. Y yo, hermana, ¿pero qué es lo que le pasa? No, hermano Naldo, perdone, deje que me pase esto, yo mismo le cuento. Después que terminó de llorar, me dice, hermano Naldo, en estos días me llegó un cheque del Seguro Social. Y cuando yo lo vi, yo vi que eran $200. Y me fui a una tienda a cambiarlo. Y el dueño de la tienda me dice, no tenemos cambio, ese cheque es muy alto. Salí de la tienda y digo, mira, para allá, este hombre no me quiere cambiar estos $200. Me meto en otra tienda. Y el hombre me dice, no, señor, ese cheque es muy alto, no se lo puedo cambiar. Salgo de allí de nuevo. Y digo, señor, pero mira, $200 y no me lo quieren cambiar. Llega a la casa y le dice a una yerna, mira, tengo un cheque aquí que me llegó del Seguro Social de $200 y no me lo quieren cambiar. Y ella le dice, déjame verlo acá. Y cuando se lo enseña, le dice, $200, 2.200. ¿2.000 qué? 2.200. Dice, ay Dios mío, ay Señor, qué bueno. Ahora me voy a comprarme esto, a comprar esto otro, me voy a comprar aquello. Y comenzó a repartir los chavos en todo lo que se iba a comprar. Y ese mismo día por la tarde, cuando se mete al baño para bañarse, dice ella que antes de entrar a la ducha la tomó un llanto en el mismo baño. Y se arrodilló en el baño y comenzó a llorar. Señor, ¿pero qué es lo que pasa? Señor, ¿pero por qué estoy llorando? Y dice el Señor le dijo, ¿tú no te acuerdas de lo que me prometiste? Señor, ¿pero qué fue? Y el Señor le dijo, tú me prometiste a mí hace meses atrás. Pasa que la gente promete y después se olvida de lo que promete. Pero Dios no se olvida. Que si los chavos que el Seguro Social no te mandaba, te los mandaban, la mitad se la dabas a la iglesia. Y apareció en la iglesia, usted sabe con cuánto ya, ¿verdad? Con 1.100. Los mismos que yo necesitaba para pagar el pagaré del templo que estaba atrasado y que desatamos aquel día cuando Dios me dijo, desata mi siervo, desata. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Llorando tomé aquel dinero en mis manos, sabiendo que Dios me había enseñado algo aquella noche en aquella oración. A los pocos días le llegó a la hermana que le iban a quitar el carro, el dinero para pagar el carro. Y pocos días después, el hermano que hacía años que estaba esperando más de $1.000, de momento, cuando menos se lo esperaba, le llegó un cheque de aquella compañía. Aquí está el dinero que le debíamos. Alabado sea Dios en esta hora. Y entonces Dios me enseñó, y el Señor me enseñó que hay cosas, amados hermanos, que nosotros para recibirlas tenemos que envolvernos en una pelea con el diablo. Que no es que Dios no nos quiera bendecir, sino que según hubo un demonio que cuando Daniel se arrodilló a orar, bajó del cielo un ángel y un demonio se le presentó en el camino al ángel, y por 21 días estuvo peleando con aquel ángel para que Daniel no recibiera la respuesta. Así hay ocasiones que cuando tú te arrodillas y pides, la respuesta viene, pero el diablo se para en el medio para que la respuesta no llegue. Oh amado, y cuando es el diablo el que está parado en el medio, hay que decirle que se salga afuera. Alabado sea Dios en esta hora.